Muy bien, vamos a seguir con este cuento de vectores, ¿sí? Vamos a seguir con este cuento de vectores. Ahí ya, no sé si ya se han fijado, este texto, el texto que se llama, mírenlo, ese texto es lo que vamos a seguir de ahora en adelante en el curso. Y yo lo monté en un link ahí en la plataforma en la semana 7. Ahí está para que se fijen, es un link para que se fijen el texto, listo. Y entonces, por ejemplo, cuando yo le diga váyanse a la página tal y hagan tales ejercicios, bueno, es el que tiene Juan, exacto, ¿cierto? Es el que tiene Juan. Ajá. Entonces ese es el que vamos a seguir de ahora en más a trabajar, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar más propiedades sobre vectores, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos trabajando desde hace días. Entonces, sigamos con los vectores. Bueno, y voy a enunciar algunas propiedades. Cuando termine de enunciar estas propiedades, hacemos un ejemplo que aplique todo, ¿listo? ¿Listo, Juan? Sí, muy bien, entonces vamos a trabajar entonces. Entonces, propiedades de los vectores. Esta es la primera propiedad. La primera propiedad es que si usted tiene un escalar, ¿cierto? Digamos que usted tiene un real, ¿sí? Entonces usted puede efectuar las siguientes operaciones. Miren, por favor, usted tiene un real y entonces puede hacer esto. Lambda veces el vector A más el vector B. Usted puede distribuir el escalar a cada uno de los vectores. Mira, le va a dar lambda veces el vector A más lambda veces el vector B. No hay ningún problema. Y coloquemos aquí que A y B son vectores. Voy a colocar el conjunto de los vectores, lo voy a anotar así, miren en sus pantallas, vea, como E3, así, una E como doble. Ese va a ser el conjunto de nosotros de los vectores libres, ¿sí? Entonces, todos los vectores libres a los cuales yo me haga referencia van a estar en este espacio, se llama el espacio de los vectores libres. Entonces vamos a enunciar algunas propiedades muy importantes que ustedes van a tener que usar por aquí en algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Esa es una. La segunda. Bueno, digamos que ahora usted tiene un vector A, ¿cierto? Y lo va a multiplicar por una suma de escalares. Lambda 1 más lambda 2. Mire pues, que puede simplemente distribuir el vector A a cada uno de los escalares. Lambda 1 por A más lambda 2 por A. También se cumple ese cuento de la distributividad. ¿Listo, Juan? Angie. Profe, y tiene que ser en ese orden, no puede ser A lambda 1 más A lambda 2. Tiene que ser en ese orden. No hay problema, exacto. No hay problema en el orden. Bueno, entonces hagamos la tercera propiedad con base a su pregunta. Que los vectores en la suma vectorial, yo puedo conmutarlos, puedo hacer esto. Que A más otro vector B puede ser igual a B más A. No hay ningún problema en conmutar la suma vectorial, ¿de acuerdo? Eso son propiedades que están relacionadas con respecto a la suma de vectores. Noten que por ahora, mire que no voy a hablar ni hablaré de lo que es la división de vectores. Eso no lo vamos a definir, no va a estar definido. ¿Listo? Que era una de las inquietudes del compañero que está a la izquierda de Angie. Era una de las inquietudes de él, de que si uno puede dividir entre vectores, uno puede dividir vectores. No, uno no puede dividir vectores, puede dividir magnitudes de los vectores, eso sí se puede hacer, pero como tal división de vectores no hay, eso no, digamos que no lo vamos a concebir ahorita, ¿listo? Bueno, entonces tenemos tres propiedades que son respecto a la suma vectorial. Ahora vamos a decir propiedades que es respecto, recuerdan que yo les definí el producto punto de los vectores, ¿lo recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de tres propiedades acerca de esa operación del producto punto y mírenlas a continuación.
En total voy a enunciar como 6 y luego practicamos. Entonces, cuarta, que si A y B son vectores n3, listo. O sea, el espacio de los vectores libres, que lo voy a anotar así, llamémoslo así, espacio de los vectores libres, ¿de acuerdo? Entonces, metémoslo así. Listo, y que digamos lambda y beta escalares, ¿sí? Tengo lambda y beta son escalares, ¿de acuerdo? Entonces, se cumple esto, vea. Se cumple que lambda A, mire, el vector lambda a veces A, ustedes saben que indica un escalar por un vector, puede indicar dos cosas, o que el vector se dilata, se duplica, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, multiplica un vector por 2, quiere decir que lo estás duplicando o no, ¿cierto? O que el vector exactamente, o que el vector se contrae, que sería cuando lo multiplicáramos por una cantidad más pequeña que 1, pero se puede dilatar o se puede contraer. Ahorita vemos unos casos de eso para que usted lo enfoque bien. Entonces lambda A punto B, esta propiedad dice que no hay problema en sacar el escalar lambda y que haga el producto punto entre los vectores A punto B. No hay ningún problema en sacar el escalar, dice esta propiedad. ¿De acuerdo? Si van a hacer lambda A punto B, usted puede sacar el escalar normal y hacer el producto de A y B. ¿Listo? Muy bien. Quinta. Bueno. Si usted va a llegar a hacer, por ejemplo, el producto escalar de una suma de vectores, digamos un vector B más otro vector C, ahí salió otro vector nuevo, usted puede distribuir normal, lo que esperamos que eso pase, A punto B más A punto C. O sea que el producto escalar es distributivo, ¿sí? Usted lo puede distribuir a la suma de vectores, ¿cierto, Juan? Muy bien. Viene otra propiedad, entonces también la sexta. ¿Será que el producto punto es conmutativo? Pues sí, el producto punto es conmutativo. A punto B es lo mismo que tener B punto A. ¿Sí? Son unas propiedades básicas que necesito que manejen para los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra propiedad interesante? Por ahora necesito que manejen esas 6 propiedades. Hay más, pero yo las voy a ir enunciando a su debido tiempo. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que tengo por ahora para contarles. Muy bien. Voy a quitar esto. Ya. No estoy juicioso y me sé cómo le va yendo con eso. No, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, miren entonces algo. Yo por acá tengo un ejercicio algo interesante. Listo. Entonces una observación. Voy a hacer aquí una observación antes de que miremos este ejercicio. El producto punto entre vectores, recuerde que lo definimos así, acuérdense. A punto B sería la magnitud de A, ¿cierto? Por la magnitud de B, por el coseno del ángulo que formen ellos. ¿Se acuerdan que así lo definimos? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, propiedad importante. La voy a llamar la propiedad importante.
digamos. ¿Sí? Y es que dos vectores, voy a decir que dos vectores son ortogonales. Vamos a decir que los vectores son ortogonales. Mire la definición que una propiedad, voy a decir que los vectores son ortogonales. Sí, y solo si se cumple que el producto punto entre ellos tiene que dar cero. Muchos de ustedes se deben estar imaginando, profe, claro, los vectores son ortogonales cuando el ángulo es 90 grados, pero yo todavía no he hablado de ángulos así formalmente. Por ahora vamos a decir que dos vectores son ortogonales cuando el producto punto entre los dos nos dé cero. ¿Listo? Que sea igual a cero. Dani, ¿este soy yo? No es el mío. Bueno. Erika, ¿este soy yo? Te lo regalo. ¿Quién quiere un borrador? Muy bien. Ejercicio entonces. Vamos a mirar propiedades que se cumplen con los vectores muy importantes, con los vectores libres. ¿Listo? Miren este ejercicio. Entonces, dice así, ejercicio, que si U y B son vectores libres, si U y B son vectores libres, se cumple una pregunta, se cumple que dos puntos, se cumple que si U son vectores, se cumple que la magnitud de U más U más B, póngame la atención, la magnitud de U más B al cuadrado es igual a magnitud de B al cuadrado más dos veces el producto punto de U y B, más dos veces el producto punto de B, más la magnitud de B al cuadrado. Pregunta. Eso es como una especie de pregunta y hay que demostrarla. ¿Eso será falso o verdadero? Si usted tiene vectores libres, ¿será que la magnitud de U más B al cuadrado cumple como la reglita que hacemos con álgebra? La primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera por la segunda, pero cuando hablamos de por es producto punto en vectores, ¿cierto? Cuando hablamos de dos veces el vector A por el vector B, estamos hablando de producto punto. ¿Listo? De aquí en adelante, cuando hable del vector A por el vector B, es porque me refiero al producto punto. ¿Listo? Vamos a hacer esa convención de aquí en adelante. Entonces, claro, la respuesta es que esto es verdadero. ¿Listo? Verdadero. El cuadrado, ponerlo que está dentro de la magnitud y elevarlo al cuadrado. ¿Cómo? Entonces, miren, cuando nos dicen U al cuadrado es lo mismo que tener U por U. Entonces sería lo mismo en este caso que tenemos U más B sería cuando cuadrado. yo tenga la magnitud de un vector al cuadrado es el producto punto de él dos veces. ¿Listo? ¿Vamos a entender por el grupo? Entonces miren cómo es. Miren cómo es la demostración. Voy a colocarlo como demostración, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice Juan? Dígame. Que donde dice U más magnitud de U más B al cuadrado igual a magnitud de U en vez de B. La tienes. Sí, tienen razón. Tienen razón, sí.
Todo queda grabado. De simples. Uy, sí. Te regeneres. La tibia. Yo lo encontré, lo tenía en mi bolsillo. Bueno, entonces miren pues por favor, como Juan estaba diciendo y como la convención que yo les estoy proponiendo, vamos a mirar si esa identidad es cierta o si esa igualdad es cierta. Entonces miren algo, les voy a mostrar algo. Primera afirmación y me van a decir si la entienden o no. Cierto que tener la magnitud de u más b al cuadrado, cierto que esto es lo mismo que tener esto, multiplicar la suma dos veces, o sea, u más b producto punto u más b. Esto es verdad, ¿cierto? Porque ya les acabo de decir en cuanto a la convención que si tengo una magnitud al cuadrado es multiplicar en forma de producto punto el mismo vector, ¿o no? ¿Cierto? Clase. Sí, señor. Muy bien. Pero resulta que yo les acabé de dar una propiedad ahorita y es referente a la distributiva. O sea que ¿cierto que esta suma es un nuevo vector o no? Esta suma es un nuevo vector, ¿cierto que sí? Claro, entonces dígame si esta suma no se distribuye a cada uno de los que están aquí adentro. Quedaría así, quedaría u más b ¿por quién? Por u más u más b por b. U más b punto b, ¿sí o no? ¿Cierto, muchachos? Porque por la propiedad distributiva que yo les di ahorita. Pero igual, si vuelvo a repetir eso con cada uno de los que me volvió a quedar acá, mire que este u también se puede distribuir a cada uno de los que está dentro del paréntesis, ¿o no? ¿Cierto? Entonces le quedaría u producto punto con u, que ya sabemos cuánto va a dar, ¿cierto? Más b producto punto con u, también, ¿o no? ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, señor. Más u por b producto punto más b producto punto con b. ¿Queda así o no? Sí, señor. Pero tener u punto u es tener la magnitud de u al cuadrado elevado al cuadrado, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien. Más, ¿cierto que b punto u y u punto b son iguales? Porque es que hay una propiedad que yo les he enunciado ahorita, que el producto punto es conmutativo, ¿o no? Entonces, como son iguales, yo puedo poner dos veces u punto b. ¿Estamos de acuerdo? Más, y b punto b es precisamente la magnitud de b al cuadrado. Y miren cómo entonces, muchachos, se cumple esa reglita que sabemos nosotros. Lo mismo que hacemos con álgebra, el álgebra de Baldor, que uno coge la suma de dos números reales y se le eleva al cuadrado. Aquí se cumple algo muy similar, de manera vectorial, teniendo en cuenta pues ese cuento de las magnitudes. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, muy fácil. Ah, bueno. Entonces un poquito más difícil, un poquitico más difícil.
Listo. Voy a seguir con otro ejercicio entonces. Miren. Voy a seguir con este, mire. El famoso teorema de Pitágoras. Ustedes yo creo, no sé si lo vieron en geometría euclidiana. El famoso teorema de Pitágoras. Él dice esto, que si A y B, mire pues lo que dice, si A y B son perpendiculares, ¿sí? Si A y B son perpendiculares, entonces, y eso es un sí solo sí, pero yo voy a hacer una implicación, entonces la magnitud del vector suma A más B, miren lo que va a pasar, al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. ¿Vieron el teorema de Pitágoras en geometría euclidiana o no? No te escucho. Yo no lo he hecho en euclidiana, pero sí el teorema de Pitágoras, todo el mundo lo ha visto alguna vez. Ah, sí, Juan habla por... Exacto, todo el mundo lo ha visto por alguna vez. Sí lo he visto, pero no se acuerda, es otra cosa. Ah, bueno. Igual, es lo mismo de ahorita, simplemente que como el producto punto entre A y B sería... Sería 0 porque son perpendiculares, se cancelaría este. Ah, ya. Todo el mundo lo entendió. No. Listo. Muy bien. El ejercicio anterior, mire lo que dijo el ejercicio anterior, póngame atención. Vamos a demostrarlo, pero entonces gráficamente esto, para que los que no lo han visto, quiero que lo miren cómo es gráficamente. Usted tiene un vector A y perpendicular a está ¿quién? B, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, la suma vectorial, según como yo les enseñé, cola con punta o la ley del triángulo, pues en la punta de A vamos a graficar B para que quede bien bueno. En la punta de A graficamos B de manera paralela, igual, va a ser perpendicular. ¿Es este o no? ¿Este es el mismo B, sí o no? Sí. Entonces la suma va de la cola del primero a la punta del segundo, ¿o no? Sí. ¿Este es el vector suma o no? Véala ahí. Que en el colegio nos enseñan que ese vector suma es precisamente la hipotenusa. La magnitud de eso, lo que mida eso, es precisamente lo que mide la hipotenusa, ¿cierto que sí? Sí. Y entonces nos enseñan que entonces que eso es lo que mide la hipotenusa, que sería la magnitud de A más B, porque esa es la hipotenusa, lo que mida eso es la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los ¿qué? De los catetos. Claro, y cada cateto va a medir, este cateto mediría la magnitud de A o no. ¿Cierto? Y este cateto mediría la magnitud de B. Entonces sería la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. Ese sería el teorema de Pitágoras como muchos lo conocen, ¿o no? Bueno, aquí lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que efectivamente que esa fórmula sí es verdad. En el colegio a nosotros nos la dan y yo no sé si se las demostraron, pero acá la vamos a hacer otra vez, o si no, si es desconocida, usted la va a mirar. Entonces observe algo. Por la ley anterior, el ejercicio anterior, póngame la atención. Por la ley anterior, ¿qué es lo que da la suma A más B? A más B, la magnitud de eso al cuadrado. Según la ley anterior, ¿eso qué dice que da? Da. Miren sus cuadrados. Cuadrado
La magnitud de A al cuadrado. Dos veces Producto punto de A A con punto B B. más la magnitud de B B cuadrado. al cuadrado, ¿cierto que sí? ¿Eso da o no? Sí. Muy bien, al cuadrado. Pero como A y B son ortogonales, este producto punto tiene que dar cero por definición. Yo les dije ahorita eso. Dos vectores van a ser ortogonales si su producto punto da cero. O sea que este tiene que dar cero, ¿no? ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces va a quedar es la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. Y quedó demostrado el teorema de Pitágoras. Véalo ahí. ¿Cómo les pareció? Excelente. Bueno, profe. Quedó demostrado el teorema de Pitágoras. Muy bien. Todo este cuento utilizando la parte de vectores. Pero es que si no van muy entender la parte de matriz ortogonal. Muy bien. A ver, quiero que trabajen, a ver, un último. ¿Se escuchó la pregunta? No, me preguntaron algo, ¿qué pasó? Sí, le dijeron algo. Hable más bien. Profe, es que no entiendo bien eso del ortogonal. El producto ortogonal, cuando los vectores son ortogonales. Eso, no. Vector, Profe, que le diga que ortogonal es perpendicular. Ah, Sí, bueno. sí, vamos a hacer la aclaración, digamos que sí, ortogonales es que sean perpendiculares. Es decir, cuando usted tenga, póngame atención, digamos que usted va por ahí y se encuentra con dos vectores y los multiplica producto punto entre ellos, ¿cierto? Y si los multiplica y les dio cero, usted puede afirmar sin miedo a que los dos vectores tienen que ser ortogonales o perpendiculares, es decir, que ellos tienen que formar esta figura, mira, ¿sí ves? Este es A y este es B. Siempre que el producto punto entre dos vectores le dé cero, pueden concluir que los vectores son ortogonales. ¿De acuerdo? Esa fue la definición que coloqué arriba. Sí, ya más o menos aclara tu duda. Profe, muchas gracias. No, porque sí. Rey, ¿por qué hacer? Bueno, ya yo le muestro por qué. Ya yo le muestro, adelantándome un poquito. ¿Cómo definir el producto punto entre vectores? Lo definí así. El A punto B sería magnitud de A, ¿cierto que sí? Sí, Por la magnitud de B, por el coseno, y como son ortogonales o perpendiculares, ellos tendrían que formar un ángulo muy particular, que es 90 grados, ¿o no? Sí. El coseno de 90 grados siempre nos va a dar cero en las calculadoras. Y ya por eso el producto punto de dos vectores ortogonales nos va a dar cero. ¿Sí la viste? Cero por cualquier cosa, cero. Cero por cualquier cosa, siempre te va a dar cero, ¿o no? ¿Cierto? Bueno. Un ejercicio para ustedes, yo quisiera mirar en 5 minutos, y si hay alguien que desea mirar y explicarlo quizás, yo veré qué puedo hacer. Distinto a Juan, qué pena que te discriminé un poquito. Vamos a dar la oportunidad a Yo también he hecho el punto 5. Listo. Me peleé del punto. Muy bien. Ese es el siguiente ejercicio. Si A y B, pongan atención, si A y B son vectores, libres, listo. Si A y B son vectores libres, listo. Entonces, comprobar la siguiente identidad.
comprobar la siguiente identidad. 2 puntos, la voy a escribir. La siguiente identidad es esta. Que la magnitud de A más B al cuadrado más la magnitud de A menos B al cuadrado es igual a 2 veces la magnitud de A al cuadrado más 2 veces la magnitud de B al cuadrado. En 5 minutos alguien que... Bueno, 5 para que le piense y 5 para que lo exponga. Y yo veo más o menos... Tengo por aquí un listado a quién sacar. Listo, 5 minutos para que lo piense y 5 minutos para que lo exponga, cada uno en sus cuadernos. Profe, ya. profe. Ya lo hizo medio salón, profe. Profe. Ya lo hizo medio salón. Sí, de fácil estaba. Eso pensamos, profe. Profe, eso así La mano es tu amiga. y que lo diga ya ahí. Eso se dice desde chiquito. Profe. Profe, Tienes el micrófono apagado, así no te escuchamos casi. Primero yo voy a elegir, no me escuchan casi, sí. Bueno, primero yo voy a elegir a alguien, ¿cierto? profe, yo estoy moviendo su cámara. Listo, entonces, bueno, por favor. Bueno, está bien, voy a elegir a alguien para que... Profe, Arias quiere. Profe, Arias quiere. Profe, está moviendo. Bueno, entonces yo quiero que... No, Jair también está bien, Jair está bien. Por aquí está la señora Lisette. Dice. La compañerita Lisette. Señorita, profe, señorita. Ah, bueno, señorita Lisette. Bueno, lo puedes exponer. Van así, vean. Y entonces aquí al principio, ¿cómo queda? Lisette no, bueno, Lisette no. Beatriz. No está. Medina. Correcto. ¿Quién? ¿Qué? Bueno. Laura, ¿qué tal Laura? No, tampoco. ¿Le puede ayudar? Bueno, listo. Pregúnteme a mí a ver si yo qué tal. Estoy identificando, digamos, las personas que de pronto en su primer examen no obtuvieron, digamos, una nota como para ayudarle, ¿cierto? Yo lo perdí, profe. Sí, pero exacto, entre los que estoy mencionando son esos. Bueno, entonces, usted, ¿cómo es que te llamas? Kevin Sí, Arias.
¿Cómo? Kevin Arias, profe. Kevin Arias. Kevin, entonces si usted expóngame este punto en 5 minutos, yo veo cómo lo hiciste para que... Pues, profe, yo lo hice así, anotar quién tiene un marcador. Yair, un marcador. El borrador. El borrador lo tiene Ausis. Ya lo estoy viendo. Vengámoslo a mirar todos a ver cómo le va a ir a él. Listo. Exacto. Listo. Más. Veces a punto B. Claro. Más la magnitud al cuadrado. Correcto, sí. Los vectores. Colóquele flechita a los vectores para que se simbolice que son vectores. Eso. Entonces, ¿qué falla ahí? Y entonces el otro da lo mismo. Pues terminan diciendo que es igual a la magnitud de A cuadrado, el vector de la magnitud del vector al cuadrado menos Bueno, sí. a punto B ¿Qué? más a la magnitud del vector B Al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Entonces, usted nos dijo ahora que Se cancelan. Hay dos términos que se cancelan. Míralos ahí. entonces ahora nos dijo que esto es igual a coseno de 90. Kevin, espérate. Pero mira el tablero, míralo ahí. Ya no tienen la necesidad de hacer mucho porque hay dos términos que se van a cancelar. ¿Cuáles? Exacto. Ya no hay nada que hacer. ¿Y quiénes quedaron? Escríbeme los términos que quedaron, no más. Eso. Exacto. Y ya, ¿y qué era lo que ibas a escribir más? Él iba a escribir la propiedad de los ortogonales, pero... No, pero ahí no hay necesidad, ¿o sí? No, y aparte no sabíamos si eran ortogonales. Y aparte no sabíamos si eran ortogonales. ¿Cierto, Kevin? Bueno, muy bien. ¿Sí ve que salía muy sencillo? A más B más A más B también daría lo mismo, ¿no? No, daría. No. Daría 4AB. No, daría 4AB. Ahí ya no tendríamos la cancelación de los términos medios. Muy bien. Entonces, esas propiedades. Pero de todas maneras es igual a 0, ¿no? ¿Cómo? De todas maneras daría 4A por B, pero A por Sí. B es igual a 0. ¿Y por qué? ¿Y por qué A por B es igual a 0? A
cuando ortogonales. Pero para el ejercicio nunca dijeron que eran ortogonales. Exactamente. Nunca se dijo que eran ortogonales. Entonces usted solamente lo tiene que dejar hasta ahí. ¿Listo? Muy bien, no, parece que están bien entonces en esa parte. Entonces, excelente. Ahora, miren lo que va a pasar ahora. Ya vimos este cuento de los vectores libres. ¿Listo? Miren lo que va a pasar. Pónganme atención a lo que voy a hacer. Todo el mundo conocemos el plano cartesiano, X y Y, ¿cierto? No es familiar, es familiar para todos en la clase, ¿cierto que sí? Todo el mundo de acuerdo, y este es el origen. Este es el origen, ¿de acuerdo? Miren que hasta ahora, ustedes han notado que yo pintaba los vectores en cualquier parte de la hoja. ¿Cierto que sí? Hacia el lado derecho, profe. Sí, bueno, en el lado derecho, pero la cosa es que yo no hacía nada más. Cuando quería pintar un vector, yo cogía simplemente, decía y lo pintaba, punto de aplicación A, póngale A y punto final B y ya, pare de contar, ¿cierto? Y si quería hallar la suma, yo cogía con la cola, que quiero hallar la suma del vector A, ya me lo dan, con la suma del vector B, punto de aplicación C y punto final D. ¿Y yo qué hacía geométricamente? Cogía Ponía los dos vectores. A, lo ponía, y a B lo colocaba en la punta de A, ¿cierto? Sí, profe. Véalo ahí, ¿este era el vector suma o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a esto lo que le vamos a llamar este cuento, lo que hay a la, mire, voy a dividir eso, lo que hay a la derecha de esa hoja, esto y todas las propiedades que enuncié, todo lo que dije ahorita, y las dos leyes que una ley que Kevin expuso ahí, ¿sí? Y las dos que yo expresé como el teorema de Pitágoras, todo eso lo cumplen los vectores en general, o los vectores libres, ¿listo? Pues ahora voy a ver los vectores libres restringidos a una parte muy particular y es al plano R2. Póngame en atención. Ya los voy a restringir a pintarlos únicamente en el plano R2. Voy a mirar ya los vectores otra vez, ¿sí? En el plano R2. Es decir que de aquí en adelante, cada que pinte un vector, voy a hacer primero el plano cartesiano y lo voy a pintar ahí. Eso es lo que viene el tema y estos se llaman vectores. Ya no son vectores libres, sino vectores coordenados. ¿Por qué coordenados? Porque ya los vamos a etiquetar como un par ordenado. Por ejemplo, yo les digo, vea, ya voy a coger el vector A, ¿sí? Y le voy a asociar un par ordenado. Por ejemplo, 3, 4. Lo que no hacíamos ahorita, ¿cierto? Que ahorita no hacíamos eso, ¿o sí? Yo ahorita les daba un vector en abstracto y lo único que le hacía de máximo era que le daba la magnitud, ¿cierto que sí? Eso hacíamos en clases pasadas, ¿o no? Yo nunca llegué a escribir un vector diciendo que era la pareja 3, 4, ¿o sí? ¿Cierto? Lo máximo que yo decía era que, no vea, la magnitud de A que sea 3 y la magnitud de B que sea 5 y ya. Eso era lo único que hacíamos, ¿de acuerdo? Entonces, mire cómo lo voy a pintar ahora. Yo ya voy a coger un vector acá, este es el X y Y, y ahí en el plano cartesiano yo voy a dibujar dos vectores estándar, y creo que el profesor Sergio habló con ustedes de eso en las primeras clases. El famoso vector I y el famoso vector J, los llamados vectores canónicos o vectores estándares. Vienen etiquetados con las siguientes pares ordenados, que el I va a ser 1,0. ¿Listo? Y el J va a ser ¿quién? 0,1. A esto le vamos a llamar los vectores canónicos o los vectores estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ya? Resulta que todos los vectores libres yo los puedo identificar en el plano, o sea, con los vectores coordenados. Miren, yo los pinto por aquí así. Entonces, eso es voy a hacer esa afirmación.
Observación. Miren la observación que voy a hacer. Todos los vectores libres los podemos identificar. Todos los vectores libres los podemos identificar en el plano. R2. Listo, todos los vectores libres. ¿Cómo así? Esta identificación en los textos la van a ver así. Miren cómo la ven. Miren cómo van a ver la notación, digamos, en la bibliografía cuando usted lea. Por ejemplo, en R2 identifico, miren cómo van a ver el símbolo, como una especie de congruencia. Identifico con los vectores libres E2. Así, E2. Que R3 lo identifico con ¿qué vectores libres? Con E3. Y así sucesivamente. En general, Rn lo identifico con los vectores libres ¿quién? A la N. En. ¿Listo? Bueno, eso va a ser bueno por lo que viene. Entonces, miren qué voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Miren pues lo que voy a hacer. Así las cosas, entonces miren esto. Dígame. Gracias. Profe, el plano R2 es el plano cartesiano. El plano R2 es el plano cartesiano. R3 sería ¿qué? El plano tridimensional, ¿cierto? El espacio tridimensional y así sucesivamente. Pero por ahora, digamos, para efectos de explicación del curso y que por ahora en lineal ya lo extiende más, vamos a trabajar nomás en R2, ¿listo? Todas las operaciones las vamos a hacer y todas las cosas algebraicas que haga con vectores las vamos a hacer en R2 y en R3 es muy similar, como se van a dar cuenta en álgebra lineal. Es muy similar, listo, por eso uno estudia primero una parte en R2 y ya en R3 todo se comporta muy similar. Entonces vamos a estudiar en R2 primero todo, listo. Bueno. Muy bien. Parcial el jueves. Oye, ¿a qué horas toca? ¿Qué tenemos? Ay, espera. Miren esto. Entonces, como yo les decía, tengo el plano, pónganme atención. Entonces, ¿qué significa esa identificación de que los vectores libres los voy a identificar con vectores coordenados? Óigame la palabra, vectores coordenados. Que yo ya cada vector libre, uno primero era sumaba esos vectores libres y uno era como a ciegas, no. Ya aquí lo voy a identificar con vectores coordenados y como yo sé que ustedes saben sumar parejas ordenadas, ¿cómo se suman dos parejas ordenadas? Componente a componente, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ahora va a ser mejor trabajar la suma de vectores libres y todo como coordenados porque ahí se visualiza mejor las cosas. Entonces, un ejemplo para que miremos cómo los vamos a mirar. Supongamos que tenemos este vector aquí, yo lo voy a pintar el vector A. ¿Listo? Este es el vector A, véalo ahí. Ese es el vector A. Con punto inicial el origen. O sea, estoy viendo el mismo vector libre que les dije acá, que está en E2.
está en E2, lo voy a ver en el plano R2. Y mire cómo lo voy a ver. Pongan atención cómo lo voy a ver. Miren pues. Luego les dije que aquí se pintan dos vectores estándar, que es el vector I, ¿cierto? ¿Y qué es el vector quién? J, ¿cierto que sí? Oh, muy bien. Este vector, todo el mundo sabemos que tiene una magnitud, ¿o no? ¿Cierto? Que la vamos a simbolizar como la magnitud del vector A, así, sin más ni más. La vamos a simbolizar. Lo que mide esa flechita es lo que vamos a decir, eso se llama la magnitud del vector. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Esa sería la, exacto, lo que mide el vector lo voy a simbolizar como la magnitud de A, así, con doble barrita. Va, listo. Bueno, y entonces él va siempre a formar un ángulo con respecto al eje X. Siempre lo vamos a medir. Los vectores que pinten el plano, yo voy a medir, les puedo medir un ángulo con respecto al eje X positivo. Coloquen ahí, entonces podemos medirles su dirección con respecto al eje X positivo. Y hagamos una convención, siempre en sentido antihorario, siempre, ¿listo? Siempre en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren lo que va a pasar. Por favor, miran esto. Miren lo que va a pasar. Si yo le trazo esta línea punteada, ¿ven la línea punteada que tracé? Sí. ¿Cierto? Eso, ¿cómo era que se recibía? ¿Cómo era el nombre que recibía eso en clases anteriores? Proyección. Exactamente. La proyección. Esa sería la proyección que hay del vector A sobre el canónico I, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien. Esta sería, entonces, hasta aquí hay el vector proyección, ¿sí lo ve? Más grandecito que el I. Más grandecito que el I. Muy bien. Muy bien. Entonces a esto va a medir algo. Yo no sé cuánto va a medir, pero llamémoslo que eso mida Y por ser paralelo a Y. Que mida Y pues, por ser paralelo a Y. ¿Listo? Y que el de abajo, lo que mida hasta donde cayó la proyección, pues por ser ahí en X, que mida ¿cuánto? X. Pues que mida X, ¿cierto? Muy bien. Miren lo que va a pasar. Por definición, ¿cuál es el coseno de teta? Sería, por definición, el coseno de teta sería ¿quién? Sería el cateto adyacente, que sería la X, ¿o no? X sobre Y. Sobre Y no. Eso, sobre la magnitud de A. Muy bien, exactamente. O sea que si despejo esa X, me quedaría que X es igual a la magnitud de A por el coseno de teta. ¿Cierto que sí? Sí. Y miren entonces, sigamos mirando. Bueno, entonces X vale eso, excelente. Déjenmelo nadie, como quien dice, ahorita miramos algo. Y hagamos lo mismo para Y, pero entonces con la función seno. Seno de Y ya sería el cateto opuesto, ¿o no? Es sobre Y la magnitud de A. sobre la magnitud de A, muy bien, Yair. Pero si despejo a Y, entonces me va a quedar que Y es igual a la magnitud de A por el seno de Y. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Pues, es seno del ángulo. No. Sí, claro. Es seno del ángulo, claro. Seno del ángulo. Y el ángulo es teta. Claro, muy buena observación, Angie. Listo, es seno del ángulo. El ángulo. Muy bien. Vea, yo les hago un zoom de esta gráfica para que todo el mundo vea lo que va a ocurrir a continuación. Miren lo que va a pasar. Este es el plano de ahorita cartesiano. Mírenlo acá, esto es X y esto es Y.
el vector que pintamos es este. Vea, yo lo hago grandecito para que ustedes lo vean. Lo voy a hacer de toda una hoja, vean. Este es el vector A. Ese vector A tiene una magnitud A. Miren pues, ¿cierto? A continuación, ¿qué hice? Calculé las proyecciones. Calculé la que queda aquí abajo, vea. Y eso sí, acuérdese pues de algo muy importante. Que aquí está el vector unitario Y, ¿cierto? Y aquí está el vector unitario J. Hasta ahí vamos bien, los vectores canónicos estándares. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Y yo les dije algo, que hasta acá esto les dije que medía, ¿cuánto era que medía esta de acá, línea punteada roja? Mide Y. ¿Y cuánto es que mide desde el origen a donde cae? Claro, donde cae esa línea punteada, mide X, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí, muchachos? ¿Eso qué significa? Y miren que la proyección es este vector que estoy pintando acá, lo que significa que mediría X, ¿o no? Todo ese pedazo mide X, ¿no? Sí, lo que yo quiero mostrarles es que ojo pues lo que les voy a mostrar, que el vector A, empecemos a sumar todo esto, miren pues, esto mide X, ¿sí o no? Sí. Entonces sería X veces el vector Y, ¿o no? Sí, cola con punta pues, más Y veces ¿quién? El vector J. Y veces el vector J nos estaría dando, ¿qué vector? Cola con punta, de la cola del primero a la punta del otro. ¿Quién nos estaría dando? La magnitud de A. El vector A. ¿Cierto o no? Porque esto es un vector, vea. X, Y y Y, J. ¿O no es un vector? Sí, pro. Bueno, entonces X, Y más Y, J nos está dando el vector A. Muy bien. Pero X yo ya lo encontré. ¿Ustedes ya encontraron a X o no? ¿Cuánto vale X? Magnitud de A por coseno de... La magnitud de A por el coseno del ángulo en dirección Y, ¿cierto? Más la magnitud de B, ¿por quién? Por el seno del ángulo en dirección J. Y esto va a dar el vector A. Conclusión, descompuse el vector A en términos de ¿qué vectores? Los vectores canónicos, descomposición canónica. Lo que le llamó Juan descomposición canónica. Conclusión, vamos a colocarla ahí. Conclusión. ¿Por qué le colocaste vector U? Una misma magnitud A. ¿Cómo? No escuché la pregunta. ¿Por qué le colocaste magnitud B? ¿Es magnitud A por el seno de teta o vector J? Magnitud de A. Ah, sí, ya ahí. Es que en el momento que iba a escribir, volteé la mirada hacia arriba y vi una B. Esa. Entonces se me fue la escritura ahí. Ve, escribir más grande. Sí, la última fórmula. Vea, yo se la escribo. Conclusión, a la expresión, entonces la voy a escribir. A igual magnitud de A por coseno de teta en dirección Y más magnitud de A por seno de teta. Ahí me voy a quedar corto. En dirección J se denomina descomposición canónica del vector, descomposición canónica del vector A. Ojo con eso, se llama descomposición canónica. Todos los vectores que yo pinte en el plano, todos los voy a poder descomponer de esta manera y se llama descomposición canónica. Ustedes se acuerdan que clases anteriores
yo hice un ejercicio por allá de encontrar alfa y beta, de modo que dos vectores se puede escribir de una manera similar, y es que alfa a veces uno más beta a veces el otro, ¿se acuerdan? Sí, profe. Y se acuerdan que el proceso no era como tan fácil, ¿cierto que no? Esa no era la suma de vectores. Esa suma de vectores, pero a eso nos referimos con la descomposición canónica. Mire que es una suma de vectores. Lo que pasa es que esta suma la expresamos en términos de los vectores canónicos, I, J, y por eso le llaman así, descomposición canónica. Entonces creo que están preparados para mirar el último ejemplo del día de hoy. Juan tiene menos. Miren esto, por favor, entonces. Voy a quitar esta hoja. Miren este. Si ejercicio entonces, esto, ejemplo, dice que si el vector A es igual a 2i, miren lo que va a pasar, 2 en i. Miren el vector miren que ya todos los vectores los voy a ver en el plano R2. Cuando se los coloquen en IJ es porque lo estoy viendo en el plano R2. 2i menos 5j. ¿Listo? Y b. El vector b es igual a 3 en dirección i más j. Y el vector c va a ser igual a menos 2 en dirección i más 3 en dirección j. Entonces luego le pido calcular, miren lo que pido, calcular la descomposición canónica. Calcular la descomposición canónica de los siguientes vectores. Entonces miren por ejemplo este. Este lo hago yo y el otro lo hacen ustedes. Miren. El vector x igual a 2u menos b. Y b, el vector y igual a 3 veces no sería u y b, sino a y c. A y b, perdón, A y b. A y b. Y 3 veces a más 2 veces b menos c. Entonces yo voy a hacer el a. Y ustedes van a trabajar el b. Igualito, se hace de manera muy similar. Pero las colocan. Bueno, Erika, vamos a ¿qué sugerencia me vas a dar? Voy a empezar a hacer el A, listo. ¿Qué sugerencia me voy a encontrar entonces la descomposición? Acuérdense que si voy a encontrar la descomposición canónica, miren quién es X. X es 2A menos B, ¿cierto? Sí.
Entonces la idea es que yo a X no lo deje, mire que aquí X tiene una descomposición que no es canónica porque está sumado entre términos de cuáles vectores, de A y B, ¿cierto? ¿Estamos todos claros ahí? Sí, profe. Bueno, pero yo ya lo quiero es en términos de I y J. Entonces, como primer paso, ¿qué me recomendaría? Creo que es igual a 2 por el determinado que me están dando que A es igual a 2i menos 5. Exactamente, entonces miren lo que va a pasar acá, miren pues, como A es esto, como A es igual a 3 en I, ¿cierto? A es igual a 2 en I, 2 en dirección I, menos 5 en dirección J, ¿cierto que eso es A? Sí, profe, pero ahí están diciendo 2 veces A. Ah, bueno, o sea que 2 veces A por propiedad que ya vimos ahorita es simplemente multiplicar cada uno de esos vectores, o sea, 2 por 2, 4i, menos 2 por 5, 10 en J, ¿listo? Es un escalar por un vector, es sino multiplicar cada componente, la componente en I y la componente en ¿dónde? En J. En J, listo, vamos bien, ¿de acuerdo? Voy a poner B. Ahora ya vamos, entonces esa es la idea, descomponer eso. Listo, y B, usted sabe que B es igual a ¿quién? A 3i más J. A 3 en dirección I más 1 en J, ¿cierto? Pero como yo lo necesito menos B, entonces multiplico el vector B por el escalar menos 1, ¿o no? Sí. O sea que cada cosa que yo vea la multiplico por menos 1. Por ejemplo, 3 por menos 1. Menos 3. Menos 3 en dirección I, ¿o no? Sí. Y 1 por menos 1, menos 1 en dirección J, ¿cierto? O menos J. Ah, bueno, menos 1J o menos J. Y luego formo y construyo el vector que hay arriba. El vector que me dice que construya es que X sea igual a 2A, pero ya 2A lo tengo. ¿2A quién es? 4 en I menos 10 ¿en qué? En J. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. Menos B, pero yo a B ya lo tengo, es menos 3 en I menos 1 en J. Ahí estamos bien, ¿o no? Sí. Y ya lo que hago es sumar cada vector, véanlo como si fuésemos a sumar componente a componente. De hecho, así es, sumar componente a componente, es decir, todos los escalares que multipliquen al vector I y todos los escalares que multipliquen al vector ¿qué? J. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo 4 veces el vector I, pero le estoy restando 3 veces el vector I. ¿Cuánto me queda? Y Queda una vez el vector I, ¿o no? ¿Cierto? Y luego tengo menos 10 veces el vector J menos 11. y queda menos 11J. Y esa es la descomposición canónica del vector X. Miren qué fácil, ¿no es fácil? Sí. Ya. Eso es todo lo que tienen que mirar. ¿Cómo les da la otra? Yo por aquí tengo la respuesta. Háganlo cada uno en sus sillas. Este no tiene ningún valor, pero es para que practiquen solamente. Con 6 menos 16 J. ¿Cómo? Profe, venga, me devuelves un momentico así cuánto es que vale, profe. Menos 2 y más 3J, ¿cierto? Sí. ¿Dónde estamos hablando? Profe, nos puede enseñar a dibujar ese. Ah, claro, vamos a dibujarlo. Lo dibujamos en el plano. Venga, hagámoslo en un momentico. Si lo queremos dibujar el X ya en el plano, miren pues, lo voy a hacer grande aquí, mírenlo ahí, para que todo el mundo lo vea en sus pantallas. Lo vamos a dibujar acá. Y acuérdense muy bien de esto, que eso es clave.
Este es el vector unitario J, ¿cierto? Este es el vector unitario Juanjo, ¿cuánto le dio el Y? I, ¿de acuerdo? Queda 14i menos 10. Sí. Sí. Sí, Es. Y miren cómo lo dibujamos. Si quieren dibujarlo, entonces usted llega y mira, bueno, ¿cuántas veces estoy dilatando ahí? Una. Entonces me voy una vez. Dilato una vez el vector I. Queda como por acá, ¿cierto? Este es uno, mire. Entonces, perdón. Pues ya ahí tiene uno. Entonces, si es unitario, entonces quedas acá, perdón. Esto es uno. Tiene magnitud 1. ¿Listo? Entonces, no lo estoy dilatando, lo estoy dando tal cual. Entonces, una vez es en I. Una vez es en I. ¿Y cuántas veces en J? 11 veces. 11 veces. O sea que tengo que irme 11 veces hacia arriba o hacia abajo. Tengo que irme 11 veces hacia abajo hasta que encuentre el puntito en el plano que se llama menos 11. Cuando encuentre ese punto, yo grafico el vector de esta manera. Desde el origen voy a pintar, este es el vector X. Este es el vector X. Eso son como la brújula, son como las coordenadas. Él le está diciendo cuántas se va a ir hacia I y cuántas se va a ir hacia J, teniendo en cuenta si es positivo o negativo, y ya lo pintan desde el origen hasta donde termine. Mire que eso está de acuerdo con eso, cola con punta. Miren que sí, si ustedes se ponen a mirar, vea la figurita, todo el mundo mire la figura, o la ley del triángulo. Este es una vez I, mírenlo acá, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven o no? Sí. Más 11 menos 11 veces J, véalo acá. Y dice la ley, de la cola del primero a la punta del segundo será la suma, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué era la cola del primero? Este, y la punta del último, véala ahí abajo. Este va a ser el vector suma o resta, el vector X. Ese va a ser bastante sencillo. Listo. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a mirar una observación ya final por aquí, y es lo siguiente. ¿Quién es el autor de? Entonces este es X y este es Y, y tengo un vector por acá. Este es el vector X, este es un vector cualquiera, el vector A. Listo, y entonces él tiene sus componentes X, Y. Listo, con componentes X, Y. Vamos a definimos, porque yo no les he definido bien concretamente cómo es la magnitud. Entonces definimos la magnitud. Es la raíz cuadrada de los componentes del cuadrado. Exactamente, la magnitud del vector. La magnitud del vector A, como, pues claro, lo que Juan dice, la magnitud del vector A va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, ¿cuáles son las componentes? X, Y. O sea, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y una pequeña notación. Yo creo que usted ya sabe que eso se cumple, pero no está de más de que yo se los diga. Cuando yo le coloque el vector así, X, Y, mire, como en forma de pares ordenados, es lo mismo que usted me lo escriba así: X en dirección Y más Y en dirección J. Va a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien muchachos, eso está muy bien. Entonces yo quiero dejarles una primera tarea, y yo voy a aprovechar que Juan tiene el libro allá, porque como estamos sin texto, ya con este texto, con que haya uno al menos allá, pues todos ustedes le sacan copia y trabajan de ahí, no hay ningún problema con eso. Yo creo que están de acuerdo conmigo, ¿o no?
No, pero usted dijo que lo había subido, ¿no? Usted no lo subió a la No, plataforma. pero, sí, él está ahí, él está ahí. Si quiere usted se puede fijar. Pero me parece como incómodo. Fíjense, no, y veréis que está como para uno mirar y pasar las páginas, es como todo incómodo. Yo les doy facilidades, de todas maneras les doy facilidades. Pero dice, por favor, para la próxima clase, o para la próxima, no, digamos haciendo una especie de base de datos de ejercicios para el examen número 3 que viene. Entonces, el primer ejercicio que les quiero poner es el siguiente, de la página 48 del texto que está en internet, o el libro que tiene Juan, de la página 48, que es la sección 1.8. Van a hacer el ejercicio 8 y 9. ¿Listo? Del texto guía, el 8 y el 9. Luego comparamos con que realmente sí sean las mismas páginas, porque puede cambiar la edición. Entonces yo comparo, vea, el 8 dice esto, a ver si sí. Y de la página 51, van a hacer el ejercicio 23, parte C. Ejercicio de la página 48, ¿cuáles son? Por favor, me hagan silencio porque cuando el profe lo repite, es tan amable. El ejercicio de la página 48 van a ser el 8 y el 9 de la 48, listo. Y de la página 51 van a ser el 23, la parte C. De hecho, la parte B la hizo Kevin en el tablero, la parte B, bueno, la parte C. Y el ejercicio 26 y 28, yo hice una parte. Y luego en la página 53, van a hacer el 42, o bueno, van a pensar, porque ese lo pienso hacer yo en la siguiente clase, donde aplica proyecciones. Es bien bueno, es bien interesante. Entonces yo los voy a dejar ya aquí. Vamos a terminar aquí la clase de hoy. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo el mundo claros con los ejercicios? Que Angie, que si ella hace el 42 y le Ay, apunto, sí. mentira, yo no he dicho nada. Sí, eso también se puede negociar. Vamos a mirar. Los hago por la mamá. Yo los hago todos y se los Bueno, mando a muchachos, Jesús. que tengan una feliz tarde, y entonces vamos a seguir trabajando con este libro, ya que hay más recursos pues por ahora. El libro es muy bueno. ¿Listo? Listo. Vale, lo subió a la